Somos Acuerdas de Amor. Bendiciones a todos los que nos escuchan día a día, y damos gracias a Dios porque yo sé que Dios está haciendo cambios. Su palabra cambia, su palabra transforma. Cuando nosotros nos alineamos a Dios, créalo, toda su vida será una vida muy diferente. No te digo una vida perfecta, pero sí una vida muy diferente. Bueno, cuando yo leo la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo número 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Hermosa palabra del Señor que está en Efesios capítulo 4, versículo número 17 al versículo número 24. Aquí vemos algo tan hermoso, tan precioso, y dice el apóstol Pablo: esto requiero en el Señor, que ya no anden como los otros, como las otras personas, que andan en la vanidad de su mente, porque tienen su entendimiento entenebrecido, tienen su corazón, tienen su mente entenebrecida. Y como su mente está entenebrecida, ¿qué sucede? Están ajenos a la vida de Dios, unos por ignorancia y otros por la dureza del corazón. Muchos tienen una vida desordenada por ignorancia, otros por la dureza de su corazón, que un día conocieron y ahora están apartados, están alejados, están dándole la espalda al Señor. Hay un entenebrecimiento, pero ese entenebrecimiento, si usted quiere y si yo quiero, es quitado. Es como cuando usted llega a una casa y la luz está apagada, pero tan pronto como usted mueve el interruptor en ese instante, las tinieblas salen y la luz queda. Es así de fácil con el Señor. Cuando disponemos nuestro corazón, muchos están entenebrecidos, están ajenos a la vida de Dios. Muchos por ignorancia, como la acabé de decir, y a otros porque el corazón se les endureció y perdió toda sensibilidad. Cuando una persona pierde sensibilidad en alguno de sus órganos, o en su pie, o en su mano, le pueden arañar, le pueden dar un golpe y dice: no siento nada, perdió la sensibilidad. No fue que perdí la sensibilidad de un dedito, lo puede mover, se puede hasta quemar, no siente nada. ¿Por qué? Porque perdió sensibilidad. ¿Será que hemos perdido esa sensibilidad nosotros? ¿Será que ya no se nos da lo mismo hacer lo malo y remalo y seguir en lo malo? ¿Por qué no decirle a Dios que le dé vida de nuevo al corazón? Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de toda bendición. Por eso, porque viven ajenos a la voluntad de Dios, por dos cosas: por ignorancia o por dureza de su corazón. Cuando se pierde toda sensibilidad, entonces vienen 7 espíritus peores, se apoderan de la persona. ¿Y qué va a suceder? Viene un estado peor que el primero. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros hemos aprendido de Cristo, que es la misma palabra, y si en verdad le hemos escuchado y hemos sido enseñados conforme a la verdad del Señor,
Entonces, ¿qué va a suceder? Nos vamos a despojar de ese viejo hombre. Sí, cuando yo escucho la enseñanza, cuando yo escucho los preceptos de Dios, cuando yo me doy cuenta cuáles son los gustos de Dios, entonces yo digo, yo quiero obedecer. ¿Y qué hago? Me quito esas vestiduras llenas de maldad y de pecado. Y como dice la palabra del Señor, que nos despojemos, porque ese cuerpo está adaptado, está enviciado al pecado. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos renovamos con la palabra, si nos renovamos cada día con una disciplina de tomar el Evangelio, y dice el Señor en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Esto es tremendo, ¿no es cierto que sí? Así de sencillo. Usted y yo tenemos que vestirnos por ese hombre, por esa mujer que Dios quiere hacer de ti y de mí. Dios quiere que seamos renovados por la palabra de Dios. Y esa renovación, ¿qué traerá? Nos traerá santidad, nos traerá paz interna. Hermoso es el Señor cuando nos deja su palabra para vivirla, para obedecerla, para compartirla, para no resistirla, para amarla. Su palabra es la única que nos puede cambiar los principios, los valores, lo que sembramos en nuestros hijos. Tarde que temprano, la cosecha va a llegar. Sembremos el bien, no sembremos más el mal. Dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer lo bueno y creo que Dios nos recompensará. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo número 27 dice, y no deis lugar al diablo. Esta palabrita de no darle lugar al diablo es muy profunda. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Robando, porque dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el necesitado. No le demos lugar al diablo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar a otros. Entonces, ¿cuándo le damos lugar al diablo? Cuando robamos. Cuando le damos lugar al diablo, cuando hablamos palabras corrompidas. Y sigue diciendo, y no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Cómo no le vamos a dar más lugar al diablo? Quitando toda la amargura, dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería y toda malicia. Sed misericordiosos, benignos, perdonándonos unos a otros. Esto dice el Evangelio, que nos arrepintamos y creamos a esta palabra preciosa y hermosa del Señor. No le demos lugar al diablo, no le dé entrada a él, no le preste atención a sus mentiras, prestémosle atención a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo te invito en este momento, porque este tema es largo y hay que continuarlo. Pidámosle a Dios perdón. Palabras deshonestas, palabras corrompidas, robando, blasfemando, coqueteando y haciendo cosas indebidas. Todo esto nos lleva a un arrepentimiento, a un cambio de vida, porque si nos revestimos del Espíritu Santo de Dios, usted y yo vamos a tener la mente de Cristo, vamos a pensar diferente y vamos a caminar por buenas sendas. Señor Jesús, repite conmigo, te doy gracias por esta palabra tuya que me renueva, que me transforma y que me cambia. Señor, te pido perdón por todo el tiempo perdido, pero hoy, Señor, lo recupero, escudriñando la verdad de tu palabra y siendo, Señor, una persona de bien, una persona que realmente se ha revestido del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y vamos a continuar.